Buenos días, el Señor les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Bienvenidos, me da gusto verles. Karina. Bueno, recordarán que hemos estado viendo los atributos de Dios y hoy vamos a ver la sabiduría de Dios. Bueno, para comenzar, vamos a definir primeramente qué es sabiduría. De acuerdo a la Real Academia Española, define como sabiduría, la define como el grado más alto del conocimiento. Entonces podríamos decir que la sabiduría es el conocimiento bien aplicado. En la Biblia encontramos dos términos, ¿verdad?, que casi siempre se manejan juntos, que es la sabiduría y el conocimiento. En Jeremías 10:12 dice: el que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Recordarán que ya hemos visto que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Y ya vimos que Él con su poder creó todas las cosas y su palabra tiene poder. Entonces, aquí en este versículo vemos que con su poder hizo la tierra, con su saber, porque sabe cómo hacer las cosas, y todas las cosas que ha hecho, lo ha hecho bien y en gran manera, ¿verdad? Ahora, Dios todo lo sabe. Los teólogos, ¿sí?, utilizan el término omnisciente cuando se refieren al conocimiento infinito de Dios. Entonces, Dios es omnisciente, porque Él todo lo sabe. Y no solamente es el conocer las cosas, sino que Dios en su omnisciencia sabe también lo que las personas están pensando. La misma Biblia dice que Él escudriña los corazones, ¿verdad? Y aún lo más interno de nosotros, Él lo conoce. David era uno de las personas que decía: tú me conoces desde que se estaban entretejiendo, ¿verdad? Entonces, el Señor todo lo sabe. Ahora Dios sabe absolutamente todo y ya dijimos que también conoce los pensamientos. En Lucas 5, 21 y 22, recordarán que es en donde a Jesús le llevan un paralítico, ¿verdad? Y Jesús lo sana y le dice: levántate, tus pecados te son perdonados. Entonces el 21 dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, les preguntó: ¿qué pensáis en vuestros corazones? Entonces vemos que efectivamente el Señor conoce los pensamientos de las personas, ¿verdad? Y también la palabra dice que no hay nada que permanezca oculto ante los ojos de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos en su presencia, Él nos ve todo, ¿verdad? Yo me imagino como un escáner, o cómo se llama ese que te ve, te empieza a ver todo, ¿verdad? Dios sabe todo lo que va a suceder, incluso todo lo que podría suceder bajo cualquier circunstancia. A veces podríamos decir: bueno, porque actúe de esta manera, por eso Dios sabe. Pero, ¿y si hubiese hecho tal cosa? También lo sabe el Señor, ¿verdad? Entonces, el Señor conoce todo. Dice una palabra, una parte de la Biblia que dice que Él conoce también hasta cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, ¿verdad? Entonces, yo no sé ustedes, pero yo empiezo a ver a veces así versículos que voy leyendo y me quedo maravillada del saber y de entender el conocimiento de nuestro Dios. Dios no puede trazar un plan malo o que pueda hacer fracasar sus propósitos y sus promesas. La semana pasada vimos que Dios es bondad, que es bueno, ¿verdad? Y aprendimos, ¿verdad? Nos enseñaron que Dios es bueno y que Él no puede hacer nada malo, porque es bueno por naturaleza, ¿verdad? Por eso es un atributo.
Entonces, Dios no puede hacer un plan malo que fracase el propósito de Dios, porque Él todo lo hace bueno. Entonces, su omnisciencia refuerza su sabiduría. Eso a nosotros como creyentes en Cristo nos debe de dar paz, que saber que el propósito que Dios tiene para nosotros se va a cumplir. En cualquier circunstancia que surja en el camino, al final el propósito de Dios se va a cumplir. ¿Por qué? Porque otra de sus atributos, que lo veremos más adelante, Él es fiel, ¿verdad? Entonces, eso nos debe de dar a nosotros paz. Su sabiduría le permite a Dios saber cómo hacer cualquier cosa. O sea que Dios no hace las cosas como muchas veces nosotros al aventón, ¿verdad? A ver cómo sale, a ver qué surge. O a veces que hacemos nosotros las cosas, pues ahí como va surgiendo, ¿verdad? Dios ya tiene todo diseñado. La sabiduría permite que la habilidad se desarrolle de una forma efectiva. Un ejemplo está en Éxodo 31 del 1 al 5. Dios aquí habla con Moisés y le dice que él ha llamado a Bezaleel y lo había llenado del Espíritu de Dios. Entonces dice, Dios le dijo a Moisés que había llamado a Bezaleel y lo había llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, para labrar piedras y engastarlas, tallar madera y trabajar en toda clase de labor. Cuando estaba yo leyendo este versículo, dije, wow. O sea que todas las habilidades, ¿verdad?, que cada persona posee, son dadas por Dios, provienen de Dios. Entonces ya dije, oh, y ahora ya entiendo, ¿verdad? Usted piense en sus habilidades que usted tiene y dele gracias a Dios por esas habilidades, porque esas se las ha dado el Espíritu de Dios. Es dados por gracia, ¿verdad? Entonces, pues gracias a Dios por esas habilidades que Dios nos ha dado, ¿verdad? Ahora, que nos dé la sabiduría para trabajarlas, primeramente para la honra de Dios, ¿verdad? Para su trabajo del Señor y después también para un servicio a la mejor hacia las demás personas, ¿verdad? Pero en cada cosa que nosotros hagamos utilizando esas habilidades que el Señor nos ha dado, que su nombre sea glorificado, sean usadas para el bien, ¿verdad? A Josué, también le dio sabiduría para que supiera cómo conducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿verdad? Entonces, usted es un buen líder, dele gracias a Dios, porque esa habilidad también procede de Dios. A Salomón, ¿verdad? Es otro ejemplo, también pidió sabiduría y conocimiento, ¿verdad? ¿Se acuerdan? En 2 de Crónicas 1 del 7 al 12, pues ahí Salomón le dice a Dios que le dé sabiduría. Bueno, primero Dios le dice que le pida lo que, ¿verdad? Que le pida. Y de ahí le dice, pues te pido sabiduría para que yo pueda, ¿verdad?, guiar a este pueblo tan grande. Entonces, pues Dios no solamente le dio la sabiduría, sino le dio otras cosas por añadidura. Entonces, pues Dios nos permita que cuando estemos a la presencia del Señor pidiendo algo, le pidamos correctamente, ¿verdad? Y el Señor lo demás viene por añadidura, pero aprender a pedir correctamente, y eso también el Señor nos ayudará. Ahora, aunque estas personas fueron sabios, la sabiduría solo la encontramos en Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo Él es sabio en forma natural, en forma completa y en forma invariable. ¿Qué quiere decir? Que la sabiduría de Dios es por naturaleza,
a él nadie le enseñó. Y lo vimos ahorita en este versículo de Isaías 40, ¿verdad? A Dios nadie le enseñó, a Dios nadie le instruyó, a él nadie le dio un consejo, a nadie le dijo, ¿por qué no pones mejor el sol aquí al lugar de donde lo pusiste? No, él en su total poder y en su total sabiduría, omnisciencia, él supo cómo hacer las cosas, porque ya vimos que la sabiduría de Dios no solamente es el conocimiento, sino es cómo hacer las cosas. Entonces, solo Dios es sabio en lo natural, completa e invariable, ¿sí? No es más poder, porque a veces pensamos que solamente su poder o el que sabe solamente fue en el pasado. También en nuestros días Dios sigue siendo omnisciente, omnipotente y bondadoso, ¿verdad? Que son los que hemos visto hasta hoy. Porque la sabiduría de Dios es muy superior a la sabiduría humana, ¿verdad? Cualquier hombre, por muy sabio que sea, su sabiduría es limitada, pero la de Dios no. Su sabiduría no tiene ni principio ni tiene fin, porque Dios es eterno. Entonces, como su omnisciencia es algo natural de él, pues también es eterna. Cuando llegamos a comprender verdaderamente que Dios es la única fuente de la sabiduría, que Él es el único que nos puede dar sabiduría, entonces nosotros vamos a comprender la grandeza de Dios y nuestra pequeñez. Vamos a comprender realmente que aunque tengamos mucho conocimiento, porque puede ser que sí nos guste leer y tengamos conocimiento, ¿verdad? Pero vamos a entender que todo lo que somos, todo lo que tenemos, procede de Dios. Nada es nuestro. Ya dijimos que aún nuestras habilidades provienen de Dios, ¿sí? Entonces vamos a poder entender la grandeza de Dios y nuestra pequeñez, nuestras limitaciones. Entonces, ¿qué necesitamos? Acudir a aquella fuente que da la sabiduría divina, ¿verdad? La sabiduría de lo alto. Vamos a ver Isaías 55, 8 y 9. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque ya dijimos, a Dios nadie lo instruyó. Y qué bueno que mis pensamientos son menos que los pensamientos de Dios. Porque si no, todas mis cosas serían nada más pasajeras. Porque ¿cómo es el pensamiento del hombre? Dice la palabra que ahorita es y mañana no, ¿verdad? Cambiamos muy rápido de pensamientos, de ideas, y Dios es fiel, Él permanece fiel. Entonces, si queremos entender las Escrituras y sus declaraciones, Dios es quien nos revela las cosas, porque Él es la fuente de la sabiduría. Entonces, cuando nosotros leemos las Escrituras, ¿quién nos revela las cosas? Dios, porque si nosotros las queremos interpretar a nuestra sabiduría, pues ya desde ahí estamos mal, ¿verdad? Proverbios 2 del 1 al 6, no sé si me ayudan a ponerlo en la pantalla. Proverbios 2, y vamos a leer del 1 al 6. Dice la palabra de Dios, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros,
Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces, como dice Santiago 1:5, si a alguno le hace falta sabiduría, ¿qué dice? Pídasela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. No dice póngase a leer libros, ¿verdad? Dice búsquela, pídala a Dios que Él te la va a dar. ¿De cuál sabiduría entonces nos está hablando aquí? De la sabiduría de lo alto, de la sabiduría de Dios. Ajá. Entonces, el hombre siempre ha buscado ser sabio, siempre ha buscado sobresalir, ¿verdad? Y eso lo vemos desde la caída del hombre. Fíjense, en Génesis 2, 16 y 17, Dios le dijo al hombre que de todo árbol podía comer. Dice, más del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerán, porque el día que de él comieren, ciertamente morirán. ¿Sí? ¿Cuál fuera la indicación? Solamente no comer de ese árbol prohibido. Entonces, el fruto no era bueno para comer, porque se había sido prohibido para Adán y Eva, ¿verdad? Ese fruto no daba la sabiduría. El árbol era bueno para lo que estaba indicado, para lo que su nombre decía, que era para el conocimiento del bien y del mal, no para la sabiduría. Era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, la sabiduría no consiste en conocer el bien y el mal. La sabiduría consiste en diferenciar el bien del mal. Vamos a leer Isaías 5:20. Dice la palabra de Dios: ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué quiere decir? Que a veces nosotros vemos las cosas y para nosotros, según nuestra sabiduría, nos parece bueno, pero no lo es. Entonces, ¿qué pasó con Eva? Si seguimos leyendo Génesis 3, dice que a Eva le vio que el árbol era bueno y codiciable. Y tomó del fruto y comió y le dio también de comer a su esposo, a Adán. ¿Sí? Entonces, por eso este versículo dice, ven, a lo malo lo ven como bueno. ¿Sí? Aquí Satanás engañó a la mujer para que ella viera otra perspectiva de ese árbol. Por eso lo vio codiciable, aunque sabían que era prohibido, su fruto no era bueno, no era para dar sabiduría. Satanás le aseguró a Eva que al comer el fruto del árbol prohibido, ella sería como Dios, conociendo el bien y el mal. Y recordarán que también, ¿verdad? Ya lo vimos en otras clases, que Satanás quiso ser como Dios. Por eso dice, y subiré y haré mi trono, ¿sí se acuerdan? El pecado de Satanás fue intentar ser como Dios. Entonces nos surge una pregunta. ¿Fue malo que Eva deseara ser sabia? No. ¿Dónde estuvo entonces lo malo? Desear ser como Dios. Entonces, nosotros tenemos que aprender a buscar la sabiduría de forma correcta. ¿Cuál es la forma correcta? Acercarnos a aquel que es la fuente de la sabiduría. Entonces, si se dan cuenta, todo nos lleva a Dios, ¿verdad? Finalmente, Adán y Eva podrían haber llegado a ser sabios comiendo el fruto del árbol de la vida, que ese árbol no estaba prohibido.
Por eso les dijo, de todo árbol pueden comer menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. El árbol de la vida no estaba prohibido, pero se dejaron engañar, ¿verdad? Para tener una verdadera sabiduría debemos dejar de creer en nosotros mismos y en nuestra evaluación de lo que es bueno. Porque para nosotros muchas cosas son buenas, pero ante los ojos de Dios no lo son. Entonces debemos de dejar de estar creyendo que todo lo sabemos. Mejor reconozcamos nuestras limitaciones y acerquémonos a aquel que todo lo sabe. Entonces debemos de dejarnos guiar por el Espíritu de Dios, por su palabra y por sus mandamientos, ¿verdad? En Proverbios capítulo 3, no lo vamos a leer, es todo el capítulo, nos ayuda a comprender que la sabiduría es un valor más grande. Eso está entre los versículos 13 al 18. Nos dice que son como a tesoros. La sabiduría divina debe ser deseada. Por eso nos dice que si la buscáramos como a tesoros. Vamos a buscar Proverbios 3. Creo que sí tengo tiempo, ¿no? Proverbios 3, ¿ya lo tienen? Bueno, entonces en Proverbios 3 dijimos que nos va a ayudar a comprender la sabiduría, ¿verdad? Que es un valor más grande, del 13 al 18, fíjese, 13 al 18. Dice, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, bienaventurados son los que la retienen. Entonces la compara con oro, con piedras preciosas, con plata refinada, ¿no? Por eso nos hace comprender que la sabiduría le da un valor pues muy grande, ¿sí? También nos muestra Proverbios 3 que la sabiduría es evidente en la creación. ¿Qué quiere decir? Que por muy cieguitos que seamos, la vemos, ¿verdad? Vemos la sabiduría de Dios. Está en los versículos 19 y 20. Dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Entonces usted puede ser también testigo de la sabiduría de Dios en la creación. Usted ve, sale y ve las estrellas. ¿Quién las sostiene? ¿Verdad? Ve los cielos, ve las nubes, siente el aire, no sabe de dónde viene ni a dónde va, pero usted percibe ese aire. ¿Verdad? El oxígeno que respiramos, todo es por el poder y la sabiduría infinita de Dios. También podemos ver en Proverbios 3 que no se opone a la disciplina. La sabiduría de Dios no se opone a la disciplina, sino que es una evidencia del amor infinito de Dios. Y lo vemos en el versículo 11 y 12. En el versículo 11 y 12 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, aquí en la corrección, ¿verdad? En la disciplina de Dios podemos ver su sabiduría. También vemos que la sabiduría es el resultado de la obediencia. Están en los versículos 1 y 2. Dice, hijo mío, no te olvides de mi ley
y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Entonces ahí también está la sabiduría de Dios. También la sabiduría es el árbol de vida. Vamos a leer el versículo 2 y el versículo 18. El 2 ya lo leímos. Dice, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Ahora el 18. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados los que la retienen. Entonces, acerquémonos a ese árbol de vida. ¿Quién es ese árbol de vida? Cristo. Él es el árbol de vida, el que nos da vida, el que nos sostiene y nos sustenta también, ¿verdad? La sabiduría de Dios se está revelando a través de la iglesia. El propósito de Dios es revelar su sabiduría a los seres celestiales, pero también a su iglesia. Todavía se está cumpliendo el propósito de Dios. ¿Cuándo va a terminar? Pues con la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Y cuando sea establecido el reino de Dios, acuérdense que se tiene que dar a conocer su evangelio a toda criatura. Entonces, el Señor está trabajando en su proyecto, no nos ha abandonado. A lo mejor pensamos que ya pasó mucho tiempo y que ya tenemos varios años escuchando que el Señor viene, pero es parte de su plan. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda, dice su palabra, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios sabe cuándo es su tiempo. Y gracias a Dios que el Señor es paciente y que ha permitido que nosotros le conociéramos y que está permitiendo que otros más también le conozcan. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad? En obedecer y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, nosotros estamos en el plan de Dios, porque por eso dice, id y predicad el evangelio. Nosotros estamos en ese plan. ¿No les da a ustedes paz y decir gracias porque yo formo parte de eso? Porque los profetas, porque los apóstoles, porque todas las personas que vivieron hace muchísimos años también formaron parte de ese plan de Dios. Dios todavía está trabajando y está permitiendo y está dejando tiempo para que muchos más también le conozcan. Entonces, pongámonos a trabajar, a hacer lo que a nosotros nos corresponde, a lo que Dios nos está mandando a hacer. Cuando este propósito se complete, se revelará todo el alcance de la sabiduría de Dios. Y esta sabiduría se revelará y prosperará y dará lo necesario para alabar y adorar a Dios por toda la eternidad. Eso a mí también me da paz. Porque a pesar de todo lo que venga, ¿verdad? Todas las pruebas, todo lo que estemos pasando, al final puedo saber que voy a estar con el Señor alabándole y glorificándole, y así como los que están en el cielo, que están diciendo, santo, 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 creador del cielo y de la tierra, el que es, el que era y el que ha de venir, ¿verdad? Alabando al Señor. ¿Por qué? Porque eso también es parte del plan de nuestro Dios. Entonces, pues esto es lo que podemos ver el día de hoy sobre la sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué nos queda? Pues más que pedirle al Señor que nos llene de su Santo Espíritu, ¿verdad? Que nos dé esa sabiduría para hacer las cosas que Él nos pide que hagamos en su tiempo correcto, ¿verdad? Porque todo lo que hace nuestro Señor es perfecto. Espero que sea de bendición. Dios les bendice y les guarde.